tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Sonrisa ahora nomás, porque nos ponemos serios como todos los días. Hablamos hoy de algunas de las drogas legales, de los psicofármacos. Los barbitúricos, los sedantes, las anfetaminas, los hipnóticos. Esas drogas que podemos comprar en la farmacia con una receta nada más, que empezamos a tomar un día de bajón o de angustia o de un dolor o de insomnio, creyendo que no pasa nada. Y no sabemos dónde terminamos, porque cada día se necesita un poquito más, y porque si puedo comprar en la farmacia no debe pasar nada grave, ¿no? Por eso hablamos de los psicofármacos y tenemos testimonios de personas que estuvieron al borde en momentos muy críticos de su vida, como Ana, y empezó cuando estaba embarazada, ¿no, Ana? Sí, empecé tomando relajantes musculares que me los daba el médico. ¿Te los recetaba el médico? El médico. ¿Por qué no podías dormir en esos momentos embarazada? Fue un cambio de vida muy grande, yo me fui a vivir afuera, yo siempre había trabajado, estudiado, hacía deportes, y el cambio de vida fue muy grande, entonces no estaba bien con mi embarazo, y el médico me empezó a dar un relajante muscular y yo dormía todo el día. Así empecé a engordar, y después seguí con las anfetaminas. ¿Para qué las anfetaminas? Para adelgazar. ¿Para adelgazar? Para adelgazar. ¿Y dejaste los relajantes? Bueno, no, después era un cóctel, porque las anfetaminas me tenían muy despierta, muy alterada, entonces necesitaba para dormir, porque no dormía nada, tenía insomnio, terribles dolores de cabeza, entonces me daban calmantes muy fuertes para los dolores de cabeza, y bueno, yo todo lo hacía porque el médico... ¿El médico te dio siempre las recetas? Los distintos médicos. Los distintos médicos. ¿No te pasó necesitar un remedio en algún momento, o para subir o para bajar, y que el médico no te lo diera? Sí, todo me lo daba el médico. ¿Todo te lo daba el médico? Si me dolía la cabeza, me daban calmantes, que después con el tiempo supe que los remedios para adelgazar me habían atacado el hígado, y ese era mi gran dolor de cabeza, pero pasaron años hasta que lo supe. ¿Cuánto tiempo de tu vida tomaste pastillas? No fue un periodo muy largo, pero fue muy oscuro, porque yo en ese momento sentía que la vida pasaba del otro lado, yo la veía pasar, y tomé conciencia cuando vi a los chicos que empezaban a caminar. Un día dije, qué hermosos que son, qué linda vida que tengo, pero yo no la vivía, era como ajena, porque todos mis sentimientos estaban, dependía de tomar una pastilla para estar despierta, una para estar dormida, una para estar más flaca. ¿Adelgazaste? Había periodos en que estaba más flaca, pero los dejaba porque me sentía muy mal, e inmediatamente después subía. Y bueno, después hubo, por suerte, un camino muy distinto de cuando dejé todo y me empecé a sentir libre. Pero mientras las tomé, realmente era eso, prisionera de los remedios y de los médicos, porque yo iba al médico, no iba a la farmacia y me compraba lo que me gustaba. Lo que más me llamó la atención el año pasado, yo estoy hablando de hace 10 años atrás aproximadamente, yo el año pasado estuve cerca de un enfermo terminal de cáncer, y cuando vi uno de los calmantes que tomaba, que lo tomaba yo para el dolor de cabeza, no lo podía creer. O sea, que lo tomaba, que me lo había recetado un médico, porque claro, las pastillas eran muy fuertes, los dolores de cabeza, las tensiones que me provocaba, ¿Nunca más te tentaron las pastillas? ¿Nunca más? ¿Te tentaron? No, por suerte no, ese no fue mi caso. No, todo tuvo que ver en un momento que yo me relacioné con yoga. Yo empecé a hacer yoga, entendí que yo tomaba para mi parte física remedios que eran, bueno, lo que podía reparar lo roto del físico. ¿Estás enojada con los médicos de esos tiempos? Yo pienso en este momento que todo es un proceso que ahora me sirve, porque yo soy instructora de yoga. Primero hice yoga para estar bien y después para poder ayudar. O sea que ya los rencores te los olvidaste, pero en esos momentos seguramente los sentiste a ellos responsables también de No, lo que te sentía responsable y me daba mucha bronca, muchísima bronca, es que cuando yo estaba muy mal, ninguno de esos médicos jamás me visitó en mi casa. Es más, yo no tenía dónde llamarlos, yo tenía los teléfonos de los consultorios, eso se repitió con todos los médicos que fui para adelgazar. ¿Te acordás más o menos a cuántos médicos consultaste? En total, sí, cuando vos decís ninguno, venía muchísimos. Muchísimos, es más, cuando se ponían de moda y te decían, tengo un médico, ya fui. Tengo un médico, ya fui. No, pero mirá que con bajás, y fui a creo que muchísimos. ¿Todos los que consultaste recetaban algún tipo de pastilla? Todos. ¿Todos? Todos.
¿Empezaste a tomar pastillas a los 14 años? 14 años. ¿Pero por qué se pueden llegar a tomar pastillas a los 14 años? En esa época había cuatrimestrales, o sea que a mitad de año teníamos exámenes de la mitad del programa de todas las materias. Y eran todos los días. Y se hizo como muy común entre las compañeras invitarnos, convidarnos. Y después comprábamos y nos repartíamos. Y después en la misma cuadra del colegio el kiosquero compraba y nos vendía sueltas. ¿El kiosquero? Sí, sí. Esto estábamos charlando hace un ratito. Y bueno, de pronto se hacía como una cosa socialmente aceptada para nuestro núcleo. ¿Qué tomabas, anfetaminas? Artemis, sí. Me dijeron hace un rato que era de la prehistoria, pero bueno, ya no existe. Y empezás con la idea de ser más eficiente, después encontrás otros beneficios. Yo veía que me quitaba el hambre, que me podía mantener delgada sin ganas de comer, y bueno, de pronto pasaba 3 días sin comer, después tenía un atracón con alguna cosa, bueno, así derivo en una anorexia. Pero yo de todo eso me entero muchos años después. Yo mientras pasé por todo esto, jamás asocié las pastillas con las consecuencias. Incluso con problemas hormonales que tuve, trastornos de la menstruación y demás, jamás lo relacioné con esto, ¿no? ¿Durante cuántos años tomaste pastillas? Y yo empiezo a cambiar de vida a partir del año, a los 22 años más o menos. O sea que fueron varios 8 años, y después pasás a los sedantes, porque... ¿Qué pasa cuando se va cumpliendo años? Después se pasa del kiosquero seguramente a los médicos, a las recetas truchas, a las recetas falsificadas. Claro, porque empezás por la vía fácil. Y después, bueno, ya se complica, entonces tenés que empezar como a argumentar razones para, ¿no? Y bueno, de pronto me siento mal, estoy deprimida, o empezás a buscar excusas y siempre conseguís un médico que se acomoda, uno lo busca, ¿no? Y los médicos, bueno, algunos por ideología que pensarían, sobre todo hoy en día creo que esto ha cambiado bastante, que bueno, que era efectivo el tratamiento con medicación, y muchas veces creo que por la misma demanda del paciente, ¿no? Como que nos ponemos tan, doctor, por favor, y yo así no puedo y estoy mal, y bueno, como que uno lo termina convenciendo, ¿no? Queremos saber en Causa Común hoy quiénes o qué son los responsables de que se tome tantas pastillas. Las mujeres esencialmente, como Liliana y como Ana, que están aquí con nosotros. También los varones. Santiago nos va a contar su historia. Hay médicos en el estudio, un panel que va a hacer preguntas, farmacéuticos también. ¿Qué o quiénes, decía yo? La legalidad, los médicos, los farmacéuticos, todos juntos. 331-9288, 331-9289. Llámenos, como siempre. Ya venimos. Las pastillas, los psicofármacos, que en algún momento se convierten en un círculo vicioso. Sedantes y anfetaminas, se necesita de uno y se necesita del otro, decían Ana y Liliana, ¿no? ¿Qué pasa con los de alrededor, Liliana? Se van convirtiendo en adictos, se van pegando, uno se pone de novio con un adicto o no. Exacto, sí. En general, bueno, al menos en mi caso y en mi experiencia se da esto. Y de alguna manera es como compartir una misma ideología de vida, ¿no? Pero de todas maneras, preferentemente, en mi caso, yo lo mantenía muy oculto. ¿Tus papás a los 14 años no sabían nada? No. ¿No sospechaban? ¿No tenías cambios de estado de ánimo? No. Sí, pero atribuibles a estados emocionales, a que esta chica necesita un tratamiento psicológico. Yo llegué a estar incluso un mes internada con anorexia, producto de todo esto, y en el plafón de la luz de la habitación donde yo estaba, bueno, seguía teniendo el frasquito. ¿De dónde sacaban las pastillas en ese caso? Me las traían mis compañeras. ¿Te las traían tus sí, compañeras? Sí, pero nadie me vigilaba en realidad, porque eso lo sabía yo. Pero estaban escondidas. Exacto, ¿no? Y a la noche entonces levantaba la cama, en algún momento con dificultad, porque yo estaba muy débil,
pero la idea no era que yo estaba haciendo algo malo, sino Ninguna que... de las dos tuvo esa idea, ¿no? No sentían que se estaban drogando, sino No, que para era nada. absolutamente normal esto de tomar pastillas Para cuando lo levantarte necesitaban. Claro, el ánimo, médico te ¿no? hace sentir que sos una enferma que necesitas ese remedio. O sea, esa fue mi experiencia, no sé la de los demás. Era que, bueno, necesitas para calmarte. El médico que me atendió en la primer parte de mi primer embarazo, porque a tiempo cambié, pero ya tenía 40 kilos de más y necesitaba para dormir todo el tiempo. Quería seguir durmiendo además, porque había estado dormida mucho tiempo y despertarme era un poco incómodo en ese momento. Pero bueno, los médicos me hacían sentir que yo era una histérica y que había que calmar la histeria con una pastilla. Antes de que pregunte el panel a los médicos presentes, al doctor Natán Kaufman y al doctor Claudio Zin, les vamos a pedir la primera de las explicaciones porque